Mi nombre es María Isabel Ballesta Masquita. Y me gusta la idea de pensar en mí como un siervo, alguien que está al servicio de Dios primero y de otros. Creo que eso es lo que más me gusta. Me considero hoy por hoy una mamá en proceso, también una esposa, hija, amiga. Espero ser una buena amiga. Eso tendrían que preguntarle a mis amigos. Y sobre todo muy bendecida, me considero una persona muy bendecida por Dios, porque el Señor ha tenido mucha misericordia de mí. Me ha sacado de lugares en donde yo ni siquiera sabía que estaba, y en su infinito amor y misericordia me sacó de todo ese dolor y sigue, ¿no? Porque el proceso nunca se acaba. Pero puedo ver un antes y un después de Cristo en mi vida, que sí digo, ¡ay! Creo que era un ser muy difícil, por decirlo menos. Era una persona poco tolerante. Sobre todo creo que lo que más el Señor ha cultivado o ha hecho florecer a través de este proceso ha sido la tolerancia. Era una persona muy tolerante, exigente con los demás, pero no era una exigencia positiva en donde tú le decías a alguien, vamos juntos, vamos a trabajar para la gloria de Dios, sino que era, necesito que lo hagas y no me importa cómo. Entonces era muy poco dada a ponerme en los zapatos de mi hermano para saber si estaba bien o estaba mal. Simplemente yo necesitaba las cosas y así las exigía. Entonces era una persona muy difícil porque nunca estaba satisfecha con nada. Siempre había algo más que necesitaba, algo más que pedir. Si alguien hacía algo bien, yo decía que no estaba bien porque tenía que hacerlo. Y lo mismo hacía para mí misma, hacía flores o halagos o bendición, no lo veía como lo que es, como bendición de Dios, sino que pues tenía que ser el mejor, cuando la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, es decir, que todos los días hay que esforzarse y nunca llegas a ser mejor porque siempre estás en ese proceso. Entonces ahí era una persona muy difícil, muy poco amable, muy poco tolerante, muy poco condescendiente, no solo con mi entorno en el trabajo, sino también con mi casa, con mi familia. Era poco tolerante. Creo que eso es lo que mejor me podría describir de la persona de antes a la persona de ahora, muy poco tolerante. Pero si yo pudiera retroceder en el tiempo, hay mucha gente que ya no está y que por mi mismo modo de ser en aquella época pude haber lastimado. Gente que sin saber habían aprendido a quererme mucho y no comprendía cómo, ¿no? Pero si pudiera regresar el tiempo, pensaría mucho más las cosas antes de decirlas. Más bien buscar la forma de decirlas sin lastimar a los demás. Y también pediría muchos perdones, muchos perdones, porque en ese afán de buscar un perfeccionismo que en mi naturaleza, en la naturaleza misma nuestra, no existe, porque lo único perfecto es Dios, lastimé mucha gente. Entonces, y a mí misma. Entonces creo que si pudiera retroceder el tiempo, pediría muchas veces perdón y buscaría decir las cosas de forma distinta. Entonces me asombra, más que sea un logro mío, es un asombro de decir, wow, Señor, mira, si pudiste con alguien tan espantoso así como yo pude llegar a ser, no me imagino lo que puedes hacer con otras personas a las que también estás cambiando, porque, insisto, es un proceso diario.
el proceso no es una excusa, es para admitir el pecado, para no ser condescendiente, para no amar a mi prójimo, como dice la Escritura, sino que es realmente un camino de ir todos los días ir con Dios, respetando los mandamientos, 613 en un principio, luego 10, luego 2, pero que al final de todo la ley, la Escritura misma encierra la gran verdad: amar a Dios sobre todas las cosas y tratar a otros como me gustaría que a mí me trataran. Entonces, porque también dice que por todo se me va a demandar. Entonces, creo que lo más grande que ha podido haber en mi vida es esa maravillosa sorpresa de la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Porque si incluso a mí misma me asombra de saber cómo pude llegar a ser, y ahorita poco a poco va cambiando, porque si no fuera así, hoy lo puedo entender, digo, si no fuera porque Dios decidió darme la oportunidad de salir de mi lodazal, pues ahorita no tendría una familia, no tendría ni siquiera el trabajo donde me tiene, yo siempre he dicho que es una bendición muy grande que puedas recibir una paga por hacer lo que te gusta, porque entonces nunca en la vida estás trabajando. Entonces, bendición que esa, tener una familia hermosa, padres, suegros, amigos, rodearse de tanto amor, y dices, no puede ser de otra forma si no es por Dios, porque en mis fuerzas definitivamente no funcionó. Así como en la historia normal fue antes y después de Cristo, creo que mi vida es así: antes de Cristo y definitivamente después de Cristo. Cristo en mi vida representa la oportunidad de ver la grandeza del Señor en todo, en las personas, en el trabajo, en el entorno, en la vida misma. Entonces es mi pan, mi maná, como dice ahí, que bajó del cielo. Entonces, antes no era consciente de eso, entendía que había un Dios y todo eso, pero darte cuenta que el Espíritu Santo habita en ti, hace morada para convencerte de quién eras y permitirte cambiar, eso es muy grande. Entonces sí es mi antes y mi después, y es el futuro. Me gustaría y nos esforzamos, mi esposo y yo, todo el tiempo para que mi hijo que va creciendo no tenga que pasar por eso, sino que ya crezca con el Señor, ya crezca conociendo de Él, para que sea un hombre íntegro, ¿no? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo también. Ya quería hacer otras cosas, me había encasillado en hacer algunas cosas, trabajaba para una agencia de imagen, me iba muy bien, bendito sea el Señor, no me puedo quejar, decía yo que me iba muy bien porque en lo económico no faltaba nada, pero llegó a otro canal de televisión cristiano, y la presidenta de ese canal me entrevista. Ahorita el proceso, pero antes era directo con ella, nos mandaba a llamar y mandaba a llamar a la persona y me entrevistó, y su frase al final, yo dije, bueno, ya como me oyó hablar, ya finito, ya eso fue. Y sin embargo al final de la entrevista me dijo, te voy a dar la oportunidad. Allí empezó. Y de hecho tuve la oportunidad de decírselo en algún momento. Mi deuda de gratitud con ustedes, que escuchó la voz de Dios. Hoy estamos convencidos, mi esposo y yo, de que así fue, porque pues él también entró a trabajar allí.
y de que en ese momento dijo, te voy a dar la oportunidad. Y entendimos que era Dios que hablaba a través de ella cuando dijo, te voy a dar la oportunidad. Y yo le dije, y lo que le respondí, ay, muchísimas gracias, porque sí puedo aprender a escribir cristiano. Después de eso, y empecé ahí a trabajar. No había un cambio real, pero me empezó a llamar la atención lo que decía ella, lo que decían otras personas. Empezó a llamarme la atención para encontrar de dónde demostrarles que estaban mal. Y siempre me ha gustado mucho leer e investigar. Y confieso que decía, no, estos están súper, ¿qué les pasa? Y todo eso. Hasta que el Señor decide empezar, me dejó un tiempo, fue como un año, en donde escuchaba. En ese año decidí bautizarme. El bautismo fue algo muy curioso porque yo no fui con la intención de bautizarme. Yo fui a cubrir a otras personas que se iban a bautizar y vamos a grabarlos y tal. Y me pregunta la pastora, el presidente de ese canal, me pregunta, ¿qué impide que te bautices? Le dije, no, pues nada. Y ya eso fue todo. Cuando regreso me dice, ¿cómo te sientes? Y le dije, ¿sabe qué? Me siento más ligerita, pero pensé en mí, me estoy sugestionando por todo, la gente estaba muy contenta y todo eso. Entonces ya con calma lo tomo. Después de eso pasaron como 4 o 5 meses y en aquel canal alcanzo una posición. Y le digo, Señor, tienes un sentido del humor maravilloso, y entiendo cuando dice que la escritura se vuelve viva en ti, porque literal recuerdo que me quitó todo. Me quitan de esa posición, me mandan a otra mucho menor, todo en lo laboral según la ley normal, pero entonces a mí me dolió muchísimo. Entonces lo primero que hizo el Señor fue agarrar mi altivez y mandarla por allá. Y me mandan a discipulado, literal, me mandaron a discipulado después con una pastora a la que también admiro mucho, y a la que quiero mucho, porque la verdad es que el Señor puso mucha sabiduría en ella y tuvo misericordia de mí al permitir que la vertiera en nosotros. Después, porque me hace la misma pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? Y me dice, no, pues soy un psicólogo especialista en neuropsicología, reconocido y con no sé qué. Y me dice, para Dios eso no significa nada. Así me dijo en el primer día de discipulado. Y me quedo de a 4, y yo como que no significa nada, porque Dios da y Dios quita. Entonces Dios, en la escritura está todo, la psicología, la matemática, la física, las comunicaciones, la economía, todo está allí. Y a partir de la enseñanza luego empiezo a conocer más también al esposo de esta pastora, que es otro pastor que tiene mucho conocimiento, y empiezo a estudiar con más profundidad, a interesarme en la escritura. Era idólatra y eso era lo único que había para mí, el trabajo y la fuerza del yo. Pero al estudiar la Torah, la Tanaj, todo lo que es el Antiguo Testamento, pero ver cómo se cumple en la persona del Mesías y cómo los apóstoles enseñan esto maravilloso y lo esparcieron por todo el mundo y se sigue haciendo, me dieron fe en el verdadero Dios, que no es ni las personas, ni las circunstancias, ni el dinero, ni el trabajo,
es Yahweh mismo, es Dios Todopoderoso. Entonces, ¿entiendes por qué Él le decía al pueblo de Israel, escucha Israel, Yahweh Dios uno es? Porque no hay otra forma de ser completo, no hay otra forma de alcanzar bendición si no es a través de Él. Y esa puerta que nos regresa el acceso al lugar santísimo, que nos regresa al Padre, pues es el Mesías, es Jesús mismo. Entonces, es difícil, te duele mucho, te prueba el Señor en muchas formas. Me acuerdo que esta pastora de la otra iglesia decía, un día saliendo de la iglesia dijo algo muy gracioso, dijo, oye, hay mucha gente a la que el Señor prueba, pero contigo ha tenido un trato especial. Y ese día yo le dije, pues sí. Y recuerdo que se me salieron las lágrimas porque el Señor me baja de posición, después me quita el trabajo, después el que hoy es mi esposo, en aquella época me dijo que ya no quería nada conmigo, que no me amaba, que las cosas no podían ser. Mi hijo empieza a decir, prefiero estar en casa con papá, ya no quiero estar allí. Y mi mamá y mi hermana estaban en su onda, o sea, llegó un momento en el que no tenía nada, pero también en la misericordia de Dios fue una cosa a la vez, no fue de golpe. Y decía, ay Señor, me siento como Job, me quitaste todo, pues solo me falta la lepra. Y luego sí dije, no es cierto. Las fiestas del Señor son una cosa maravillosa, porque no solo hablan de una celebración como sí, de una festividad cualquiera. Para mí las fiestas son eso, la tipificación clara del Mesías en el plan redentor de la humanidad, de Dios hacia la humanidad, porque primero vino como siervo a retornarnos, a regenerarnos para regresar al Padre, para hacer lo que fuimos en algún momento, y después viene a gobernar su pueblo, a cada persona que ha decidido aceptarlo y vivir según lo que Dios establece. Entonces eso no hay esas son las fiestas, son 7 y un Shabbat, que todas las semanas nos recuerda que hay un reposo y que no importa lo que pase, no importa esos 6 días de trabajo, en el 7º tienes un reposo, no importa lo que pase en la vida, dice el Señor que Él lleva nuestras cargas y que nosotros llevemos su yugo porque es ligero. Entonces ese es el reposo que todos tenemos, la esperanza de un Mesías, la esperanza de que no importa lo que pase, dice la palabra, que abogado tenemos. Entonces esas son las fiestas para mí. Nadie es más digno que nadie de estar en la palabra de Dios. Nadie es más digno que nadie de servir al Señor. Al contrario, Dios dice la palabra de Dios que Él viene a salvar a todo aquel que le acepte, a todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador, es llamado hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, la invitación es para que todos vengan, celebren las fiestas y conozcan, sobre todo que conozcan que Dios no es una ley, que la Torá no es una imposición de dogmas y cánones escritos al azar, sino que es una verdad absoluta, es la vida eterna, porque dice que la palabra era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué es el verbo? ¿Qué es la palabra? Es la instrucción, es el logo, es la Torá. Entonces Jesús es ese mismo libro representado después en los apóstoles, en los profetas, luego en Él mismo hecho hombre y después
en los apóstoles y que se tipifica o anuncia su regreso en el Apocalipsis. La palabra de Dios es para todos. Entonces, más allá de decirte qué hacer o qué no hacer, es decirte, mi vida era totalmente diferente. Yo era una persona totalmente alejada de Dios, que siempre anduve en busca de algo, de estabilidad, de emocionalidad, de una familia, de estabilidad en lo económico, y nada de eso llegó hasta que Dios no me transformó a mí primero, porque el Señor cambia. Para que puedas recibir la bendición, primero tienes que pasar por ese proceso de transformación. Hoy por hoy mi testimonio es, no puedo sentir enojo ya, ni rencor por nadie, porque ya no es nada personal. Y cuando la vida es así, es tan sencilla vivirla, tan práctica vivirla, tan tranquila, que dices, Señor, esto es lo que tú puedes hacer conmigo y quiero que lo hagas con todos, porque la vida cambia y cambia para mejor. Hoy tengo una familia hermosa, tengo un hijo con el que disfruto mucho tiempo, tengo un esposo maravilloso. Creo que fui muy bendecida porque es un hombre como pocos existen, aunque esté mal que yo lo diga. Pero mi madre se siente más en paz conmigo, mi hermana, pude recuperar muchas cosas que en su momento perdí porque no estaba cerca de Dios. Me siento viva, me siento plena, ya no me falta nada, ya me da lo mismo si tengo o no tengo, porque en mí hay plenitud, y esa plenitud me la da Cristo, me la da Dios a través de su maravilloso Espíritu Santo. Entonces, es lo que yo puedo decirle a la gente, o sea, todo esto está para todos, es para ti, para mí, para todo aquel que quiera. Entonces simplemente es decidir aceptar la invitación y decirle, sí, Señor.